Y cuando tenga la escritura lista en esa porción, dígame amén y le damos inicio a la lectura. Amén. Yo sé que aquí todos son rápidos en encontrar los pasajes bíblicos. Dice la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del verso 1 en adelante. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Señor, le damos gracias una vez más por su palabra, que sabemos que es viva y es eficaz. En este momento, Señor, yo me presento delante del trono de su gracia y le pido que use mi vida, Señor, como un instrumento de bendición en sus manos, porque yo reconozco mi necesidad de usted, Señor. Sé que es usted, Señor, el que tiene el poder para transformar las vidas de nosotros. Yo sé que es su Espíritu Santo el que habla a nuestros corazones, Señor. Yo nomás aquí estoy, Señor, dándole gracias por tan grande privilegio de exponer su palabra en esta mañana. Que en todo lo que yo diga y haga, su nombre sea glorificado. Como pueblo, como iglesia, disponemos todo nuestro corazón, toda nuestra alma, nuestro espíritu para recibir su palabra y para poder retenerla, Señor, y que seamos hacedores de ella y no solamente oidores. Reciba toda la gloria y toda la honra en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. La iglesia dice amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El título del mensaje de esta mañana: cuando lo imposible se hace posible. ¿Por qué no repite conmigo? Cuando lo imposible se hace posible. Aquí vemos narrado un milagro que no se puede negar. Pero ¿por qué el título del mensaje: cuando lo imposible se hace posible? Porque en nuestro pensamiento natural, 5 panes y 2 peces no eran suficientes para darle de comer a esta gran multitud. Dice que eran 5,000 varones los que se recostaron en el zacatito, pero no se mencionan mujeres y niños, pero lo más seguro es que ahí había mujeres y niños. Entonces imagínense qué cantidad de gente era. Lógicamente, humanamente, 5 panes, 2 peces no era suficiente para alimentar esta gran multitud. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él hace lo imposible posible. Cuando nuestra mente natural no puede comprender las maravillas de Dios, estorbamos los milagros que Él quiere hacer en nuestra vida. Hay momentos en la vida de todo ser humano donde surgen problemas, circunstancias duras que parecen que no tienen solución, porque la naturaleza humana, lo primero que pensamos es lógicamente. La lógica, el conocimiento humano, la lógica y la fe no concuerdan, porque la lógica, en medio de los problemas, uno busca ayuda. Si es sanidad, va al doctor; si es económico, va al banco o va a los prestamistas. Pero en la fe nosotros dependemos de nuestro Dios. Amén. Así que este pasaje está hermoso porque
5,000 varones hambrientos. Jesús dice que se sienta en las faldas del monte y comienza a enseñar. Como todo maestro de las Escrituras en el Nuevo Testamento, los rabíes, los que eran los maestros de la ley, se sentaban, buscaban un lugar alto para sentarse y la gente a su alrededor se reunían para enseñar las Escrituras. Entonces, cuando el Evangelio de Juan comienza diciendo en el capítulo 6, después de esto, cuando hay una frase de un capítulo al otro, es una frase de transición. Después de esto, el escritor, el evangelista Juan, aquí está diciendo después de los acontecimientos que sucedieron en el capítulo 5 de Juan. En el capítulo 5 de Juan, Jesús llega a Jerusalén y llega al lugar donde está el estanque de Betesda. Y ahí habían muchos enfermos, ciegos, paralíticos, cojos, que tenían necesidad de meterse en ese estanque. Y la escritura nos narra en el capítulo 5 que dice que un ángel venía de cuando en cuando y agitaba las aguas, y el primer enfermo que se metía era sanado. Jesús llega con sus discípulos y hay un paralítico ahí a la orilla de ese estanque, y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y él dijo, Señor, sí quiero, pero no puedo. Cuando las aguas se agitan, cuando yo trato de llegar a las aguas, ya otro se me adelantó y entró a las aguas. Pero Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y el paralítico de toda la vida se levantó y tomó su lecho. Pero luego vinieron los religiosos, los famosos fariseos. Le dijeron al que había sanado, no te es lícito llevar tu lecho en el día de reposo. Y así es la religiosidad. La gente se vuelve legalista tanto que ya no tienen amor por el prójimo con tal de guardar las reglas. Imagínense que el hombre había sido sanado. Yo creo que estaba dando brincos y estaba corriendo por todos lados. Si usted recibe un milagro sobrenatural de esa clase, ¿qué haría? Brincar, gritar. Y viene alguien y le dice, cállate, no puedes hacer desorden. Pero usted no hace caso, porque la alegría que sentía ese paralítico. Entonces vinieron los fariseos y confrontaron a Jesús acerca del día de reposo. Y Jesús los confronta a ellos y les dice que Él no hace nada que su Padre no le haya mandado hacer. Entonces ese es el episodio del capítulo 5. Pero luego viene Jesús y ahora se mueve de Jerusalén a Galilea. Y la primera lección importante que yo quiero compartir en esta mañana, porque tiene varias lecciones importantes. Este pasaje está rico en enseñanza, pero todo está centrado en la fe. Para que sucediera un milagro como este, tuvo que haber fe en acción. Y muchas veces nosotros como seres humanos no miramos los milagros que Dios quiere hacer por falta de fe. Entonces la pregunta aquí, antes de entrar a la primera lección, es: ¿cómo está tu fe en esta mañana? ¿Tu fe es sólida? ¿Tu fe está creciendo o está menguando? Porque en este tiempo de pandemia que hemos vivido, ha sido un tiempo de prueba. Dios está probando nuestra fe. Dios quiere saber si somos o no somos, si nos vamos a mantener firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, o vamos a tirar la toalla. Porque el enemigo es astuto en hacerlo desanimarse. Pero Dios lo que quiere es que sigamos creciendo, que nuestro nivel de fe nos permita ver las cosas sobrenaturales, que es lo que no vemos mucho en este tiempo, porque no creemos como Dios quiere que creamos. Dios usa las circunstancias difíciles para probar la fe de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y también para fortalecer nuestra fe, porque si no tuviéramos problemas en la vida, yo le aseguro que no estuviéramos acá. Si preguntamos el testimonio de todos por qué venimos a Cristo, yo podría decir porque tenía una gran necesidad. Nadie vino a Cristo nomás yo quise porque me encanta el evangelio. Algo tuvo que suceder en su vida para que usted reconociera que necesitaba a Dios. Aunque hay casos donde los hijos crecieron en un matrimonio cristiano y los papás les pasaron el legado espiritual y por eso son ahora hombres y mujeres de Dios. Pero la mayoría venimos a Cristo por una necesidad. Entonces hoy quiero compartir algunas lecciones hermosas que contiene este pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 6 del verso 1 al 3. Y la primera lección que encontré en este pasaje
es que la fe de todos nosotros tiene que ser probada. Y en esta primera lección vemos el ejemplo de cómo fue probada la fe de Felipe. Mire, esto está en el verso 5 al 7 de Juan capítulo 6. Vamos a leer el verso 5 al 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Fíjese qué importante. Jesús se dirige a Felipe y le hace la pregunta, pero ahí mismo Jesús dice que lo hizo para probar la fe de Felipe, porque Jesús ya sabía el milagro que iba a realizar, pero él quería probar si Felipe tenía suficiente fe para poder confiar en Jesús como el hacedor de milagros. 200 denarios en el tiempo de Jesús aproximadamente era el equivalente a 8 meses de trabajo de un jornalero. ¿Dónde podrían encontrar esa cantidad de dinero? Era mucha. O sea, lógicamente Felipe reaccionó. 200 denarios, si los tuviéramos, no alcanzaría para comprar pan para toda esta multitud. Y muchas veces así nos pasa a nosotros como cristianos. Comenzamos a decir: no es posible, no me va a alcanzar, o no tengo, o no puedo. Son excusas que como seres humanos las hemos quemado ya bastante, porque como seres humanos siempre decimos: es que no puedo, está otra persona que puede o que sabe más, es que no sé, es que no tengo. Pero Dios lo que quiere es que nosotros le creamos a Él. Si humanamente yo no puedo, en Cristo sí lo puedo. Si humanamente yo no sé, la sabiduría de Dios está a mi disponibilidad. Porque si yo no sé, dice Santiago capítulo 1 verso 5, que le pidamos sabiduría a Dios y Él nos dará abundantemente y sin reproche. Y si mi excusa es que yo no puedo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿no? Filipenses 4:13. Y si mi excusa es yo no tengo, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Así que Dios nos deja sin excusas. Pero aquí la fe de Tomás fue probada. Y yo creo que la fe de todos nosotros en algún momento de nuestra vida ha sido probada. Y si tu fe no ha sido probada, va a ser probada. No lo digo para que te asustes, porque Dios jamás nos va a dar más pruebas de lo que nosotros podemos soportar. Amén. El poder divino va más allá de nuestras limitaciones. Cuando Felipe dice 200 denarios, no sería suficiente para darle comer a toda esta gente. Este hombre no tenía fe. Se le olvidó quién era Jesús. Y a veces nosotros en nuestro diario vivir se nos olvida quién es Jesús. Dice Hebreos 13:8 que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por los siglos de los siglos Él no cambia. Si algo tiene el Señor, que Él no cambia. El mismo Cristo que hizo milagros, que hizo este milagro de la multiplicación de los peces y los panes, es el mismo Cristo que está en medio de nosotros ahora. Es el mismo Cristo que vive en nuestros corazones. Entonces, ¿por qué tanta falta de fe? Esa es la pregunta. ¿Por qué en medio de los problemas nosotros no nos acordamos que Cristo es todopoderoso, que Él es más grande de nuestras limitaciones? Siempre ponemos excusas y obstáculos. Se nos olvida que es Cristo, no nosotros. Tenemos que aprender a depender de Él 100%. Dependencia total. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. El poder divino va más allá de nuestras limitaciones. Hay que darle a Dios la oportunidad de que Él obre. Dios quiere hacer milagros sobrenaturales, así como los hacía antes. Pero Dios no puede obrar esos milagros porque nosotros no creemos suficiente. Nuestra fe es débil, nuestra fe es frágil. Cuando Jesús hizo milagros de sanidades divinas, por ejemplo, a este paralítico en el capítulo 5 que sanó, unos versos más adelante en el mismo capítulo 5, antes de llegar al capítulo 6,
Jesús lo encuentra en el templo adorando después de que este paralítico fue sanado. Y Jesús le dice: vete y no peques más, para que no te vengan cosas más peores. Porque usted sabe que a Jesús lo seguían las multitudes, pero no todos lo seguían porque querían aprender de él. Muchos lo seguían por los milagros, porque Jesús hizo muchos milagros. Juan termina su evangelio en el capítulo 16 diciendo que si escribiéramos todas las cosas que Jesús hizo, no caberían todos los libros en el mundo para poder dejar escrito todo lo que Jesús hizo. Pero las cosas que se quedaron en la Biblia, los milagros, son para que nos ayuden a nosotros a creer. Dios quiere que usted y yo le creamos. Cuando hay escasez de cualquier cosa en la casa, puede ser escasez de salud, puede ser escasez económica, escasez de trabajo, qué sé yo. Usted imagínese cuál es la circunstancia que está pasando. En vez de dudar de que Dios está con nosotros, de que Él nos cuida, que Él suple nuestras necesidades, debemos de meditar en la palabra de Dios. Y este texto hermoso que ya lo dije, que está en Filipenses 4:19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros tenemos todo, estamos completos. Yo no sé qué le falta a usted. Usted sí sabe qué hace falta en su casa. Confíe en Dios, confíe en la palabra de Dios, porque Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Entonces Felipe aquí, su fe de Felipe fue probada y no pasó la prueba. Porque hay muchas razones, pero la principal es que Felipe, siendo un discípulo de Jesús, él había visto otros milagros. Ya había visto el del paralítico de Betesda. Y aquí se le hizo imposible que Jesús pudiera multiplicar los panes y los peces. Porque Jesús le hizo la pregunta para probar su fe. Felipe fue probado y no pasó la prueba, porque él inmediatamente pensó en el plano natural. Cuando nosotros aprendemos a conocer al Señor, sabemos que Él hace lo imposible posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Felipe, él pensó humanamente que era imposible que 5 panes y 2 pececillos pudieran alcanzar para darle de comer a una gran multitud. Y así nos pasa a nosotros en el diario vivir. Dudamos de todo lo que Dios ha hecho antes y lo que Dios está haciendo, porque desde el momento que venimos al Señor, le pedimos perdón de nuestros pecados y le recibimos como Señor y Salvador, Él ha tenido cuidado de nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió suplir todas nuestras necesidades. En Hebreos 13:5 dice la escritura ahí: que vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. Pero nosotros somos bien olvidadizos. ¿Cuántos son olvidadizos conmigo? Se nos olvida las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando estamos enfrente de las situaciones difíciles, se nos olvida quién es Jesús. Y yo me puedo imaginar que Felipe miró la multitud de gente y le dijo: Señor, ¿cómo vamos a darle comer a este montón de gente? Porque humanamente era imposible. Y se nos olvida quién es Jesús o quién es Dios. Voy a compartirle esta escritura que está en el Salmo 103, versos 3 y 5. Creo que nosotros, desde el verso 1 al 5, nosotros como cristianos, creo que tenemos que hacer de vez en diario lo que hizo el salmista aquí. Comienza diciendo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y dice el verso 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es Él, es Dios quien suple todas las necesidades del ser humano. Independientemente de cuál es su necesidad, no se olvide que solo hay
una persona que la puede suplir, y es Dios. Amén. Confíe en el Señor siempre como su proveedor. Jesús en su ministerio terrenal suplía las necesidades de la gente, necesidades espirituales y necesidades físicas. Y Jesús no ha cambiado. Él está todavía en medio de nosotros para seguir cuidando a su pueblo. Hay un salmo también hermoso, en el Salmo 37, verso 25, que es bueno que nosotros lo memoricemos y de vez en diario lo recordemos. Dice el salmista aquí: joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos justos vinieron en esta mañana? Nunca ha habido un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque Dios es fiel en suplir todas nuestras necesidades si nosotros no dudamos. Porque Felipe no le creyó a Dios. El Señor le hizo la pregunta: Felipe, ¿qué haremos para darle de comer a este montón de gente? La respuesta de Felipe hubiera sido: Señor, tú lo puedes hacer, porque tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres quien hace los milagros. Pero no, pensó humanamente y dijo: 200 denarios no serían suficientes para darle comer a esta multitud. ¿Y de dónde los vamos a sacar? Entonces, lo primero, o la primera lección para nosotros el día de hoy en este pasaje de Juan capítulo 6, versos del 5 al 7, es que así como la fe de Felipe fue probada, nuestra fe es probada, y a veces todos los días. ¿Cuántos han sido probados en su fe? ¿Cuántos han tenido que depender de Dios? Porque el ser humano somos bastantes, nos sentimos autosuficientes. Hay seres humanos que creen que yo lo puedo hacer todo, no necesito de nadie, pero de Dios todos necesitamos. Amén. La segunda lección que encontramos en este hermoso conjunto de versos de Juan 6 están en el verso 8 al 9, y es la necesidad de compartir. Mire lo que dicen los versos 8 al 9 de Juan capítulo 6. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Había otro discípulo que tenía fe, pero tenía una fe muy poquita. Andrés, el hermano de Pedro, cuando escuchó la conversación de Jesús con Felipe, dijo: Pedro, bueno, yo soy mejor que Felipe. Señor, aquí hay 5 panes y 2 peces. Pero entró la duda: ¿pero esto qué es? Para poder alimentar a tanta multitud. ¿Sabe que no importa la cantidad que tú tengas? Dios puede multiplicar lo poquito que tú tengas en mucho, pero si tú lo crees. Aquí vemos a Andrés, que tuvo un poquito de fe. Le faltó decir: Señor, aquí está esto, y tú lo puedes multiplicar, porque tú eres el Dios de los milagros. Yo he visto cómo has suplido en otras ocasiones las necesidades de la gente, y esta es una necesidad más que yo sé que tú la vas a suplir. Y aquí está esto: 5 peces o 5 panes y 2 peces. La fe de Andrés estaba muy débil también, porque accionó, pero se quedó a medias de creer totalmente lo que Jesús pudiera hacer. Y por eso nosotros como iglesia no vemos la gloria de Dios, no vemos los milagros suceder. En la antigüedad, especialmente en los tiempos del Nuevo Testamento y en los primeros años de historia del cristianismo, se veían milagros: resurrección de muertos, sanidad de enfermos, liberación de endemoniados. Todo eso se veía, y se veía con regularidad. Pero durante el transcurso de la historia, siglo tras siglo, la iglesia fue perdiendo esa fe sólida. El mundo que nos rodea cada día hace más ruido, y la iglesia comenzó a desenfocar, a quitar su mirada del Rey de Reyes y Señor de Señores, y le puso más atención a lo que el mundo dice. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que quiero mencionar para ilustrar esto. Estamos en medio de una pandemia.
La ciencia ha trabajado a marcha forzada para hacer una vacuna. Pero hay mucha gente que no se quiere vacunar, tienen temor. Y yo entiendo eso. Pero déjeme decirle que durante la historia de la humanidad han habido otras pandemias, han habido otros virus. Y ha sido necesario que la ciencia desarrolle una vacuna para inmunizarnos. Gracias. ¿Por qué existe la ciencia? Está escrito en la Biblia. Daniel dijo que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Pero lo que debemos de entender como cristianos es que Dios puede hacer un milagro sobrenatural. Él puede sanar sobrenaturalmente. Pero también Dios permitió que la ciencia avance para nuestro beneficio. Los doctores creen que ellos hacen lo que hacen porque son inteligentes, pero no saben que son instrumentos en las manos de Dios para bendecir a su pueblo. Amén. Dios nos bendice de una y otra manera, pero nosotros tenemos que creer. Dice Romanos en el capítulo 16, no me recuerdo el verso, pero está en el capítulo 16, que es bienaventurado aquel que no se condena en lo que hace, porque lo que no proviene de la fe es pecado. Así que Andrés tuvo más fe que Felipe, pero también dudó porque le dijo: Señor, aquí hay 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para darle de comer a tanta gente? Y a veces nosotros somos así. Pensamos que lo que Dios nos ha proveído no es suficiente. Dios sabe lo que usted necesita. En la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, dice que el Señor le repartió a cada uno conforme a su capacidad. En su soberanía, a unos le ha dado mucho y a otros le ha dado poco. Pero Dios sabe cuál es su necesidad. Y Dios le va a dar también conforme a su fe. Dice Juan capítulo 11, verso 40. Este es un texto hermoso también que hay que memorizarlo. Hay que guardarlo en nuestro corazón. Jesús le dijo a Marta cuando Lázaro había muerto. Antes del verso 40, Jesús fue a la tumba de Lázaro y dijo: remuevan la piedra. Pero Marta, en su raciocinio o en su capacidad humana, dijo: Señor, lleva 4 días de muerto, ya lleve. Y eso que Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús, tenían que conocerle. Si el Señor te dice quita la piedra, quítala. Independientemente, tú sabes que Dios va a poder controlar cualquier circunstancia. Pero Marta, humanamente, razonó y dijo: hace 4 días que mi hermano está muerto, ya lleve. Y Jesús le dijo en el verso 40: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo creo que el Señor nos dice eso en esta mañana. Dios quiere que disfrutemos todo lo que Él tiene para nosotros, pero muchas veces nosotros no lo hacemos porque se nos olvida quién es Dios, se nos olvida quién es Jesús. Mateo capítulo 14, verso 31. Narra el episodio aquí también, cuando Jesús y sus discípulos estaban en una barca en medio del mar de Galilea. Se levantó una tormenta y los discípulos tenían miedo. Jesús ya había resucitado, no estaba con los discípulos. Me estoy confundiendo con el otro milagro. Los discípulos estaban en medio de una tormenta en el mar. Jesús había resucitado, pero todavía no había tenido un encuentro personal con ellos. Y aquí Jesús se les aparece en medio de la tormenta caminando en el agua. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Pero Pedro, en el momento de ir hacia Jesús, comenzó a caminar también en el agua. Pero hubo un momento que Pedro quitó la mirada de Jesús. Puso la mirada en las circunstancias, en los vientos, en las olas fuertes, y comenzó a hundirse. Y eso nos pasa a nosotros. Quitamos la mirada de Jesús y miramos a la gente. Y la humanidad no somos perfectos. Estamos llenos de dificultades, de problemas. En los seres humanos no hay ninguno perfecto.
nuestro compromiso tiene que ser con el Señor. Y tenemos que aprender como iglesia a amarnos los unos a los otros, a soportarnos, dice Efesios capítulo 4. Pero Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro se estaba hundiendo, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios?, le dijo a Marta. A Pedro, que era uno de sus discípulos, le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? El diablo es un mentiroso, que el Señor le reprenda. Él quiere hacernos dudar de las promesas de Dios. Si Él ha prometido cuidarlo, Él lo va a hacer. Si Él ha prometido suplir nuestras necesidades, Él lo va a hacer. Pero el diablo es especialista en hacer dudar de lo que Dios ha prometido. Volvemos al punto principal de la necesidad de compartir. La provisión era escasa. Había un muchachito ahí que estaba en medio de la multitud, que este sí era un joven prevenido, porque este sí había llevado su lonche. Toda la multitud estaba ahí con hambre y no iban preparados. Dicen: un hombre o una mujer preparada vale por dos. ¿No ha oído ese refrán? Este muchachito traía 5 panes y 2 peces. Me imagino que en algún morral. Pero no era suficiente para alimentar a toda la multitud. Pero lo importante aquí es que este muchachito estuvo dispuesto a compartir lo poco que él tenía. Cuando Andrés viene a Jesús y le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, el muchacho hubiera dicho: esto es mío. como en nuestros días hacemos, ¿verdad? Dicen en mi pueblo que cada quien se rasque con sus propias uñas. Pero en el pueblo de Dios nosotros tenemos que aprender a ser dadivosos. Tenemos que aprender a compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. Porque Dios nos bendice para bendecir. Dios no nos da para acaparar. La Biblia habla mucho acerca del que retiene más de lo que es debido y le viene pobreza. Mire el pan que este muchachito tenía. Dice que era un pan de cebada. Los panes de cebada era la comida de la gente pobre. Era el pan más barato que podía haber. Pero este muchachillo no pensó en que lo que él tenía no era caro, no era de marca como ahora en nuestros días, ¿no? Ahora en nuestros días todo el mundo quiere vestirse de marca y ponerse lo mejor. Y si puede hacerlo, qué bueno, ¿va? No estamos en contra de eso. Pero lo importante aquí es que este muchachito no le importó que él tuviera un pan del barato, sino que estuvo dispuesto a compartir. Y en las Escrituras encontramos muchos ejemplos de cómo cuando uno comparte, Dios no se queda con nada. Hay mucha bendición en compartir lo que nosotros tenemos. Dice la Escritura en Hechos 20:35: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Qué hermoso, ¿verdad? Pablo se está despidiendo, mandó a reunir los ancianos de la iglesia, porque Pablo estaba a punto de ir a Jerusalén, y aunque el profeta Agabo le había dicho que si iba a Jerusalén iba a ser arrestado, Pablo sabía que tenía que ir a Jerusalén. Pero antes de irse se despidió de las congregaciones, y ahí fue cuando compartió este texto. Y es hermoso porque Pablo les había enseñado, y usted lee las cartas de Pablo, Pablo le enseñó a la gente a ser dadivoso. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Así que la gente nos va a recordar por lo que nosotros hayamos dado, no tanto por lo que recibimos. Porque yo sé que como seres humanos somos egoístas y siempre estamos pensando en que nos den, en que nos bendigan. Pero nunca se nos olvida que nosotros podemos bendecir a los demás y debemos de bendecir a los demás. Porque somos la familia en la fe. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y si algún hermano tiene necesidad y yo la puedo suplir, tengo que hacerlo. Porque a veces no se puede. Pero cuando uno puede, tiene que compartir con los que lo necesitan. Es lo que Jesús hacía. Jesús vino al mundo. En su ministerio aquí en la tierra, Él se entregó a la gente.
Jesús suplía las necesidades independientemente qué clase de necesidad. Él las suplía, porque Él sabía que su propósito de venir al mundo fue a rescatar lo que se había perdido. Y yo le aseguro que usted va a impactar a cualquier persona que usted, viendo que tiene una necesidad, le diga: mira, yo te puedo ayudar. Y hay bendición en hacer eso. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 19, verso 17: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le devolverá. La lección también nos enseña: para cumplir sus propósitos, el Señor usará a niños, a pobres y a débiles. Dios siempre usa lo menospreciado para avergonzar a los que se sienten muy. Eso es importante, porque Dios usa a los pobres, a los débiles, a los que no son valorados, para glorificarse Él y para avergonzar a aquellos que se sienten autosuficientes. Aquí hay una gran lección para nosotros. Este muchachito estuvo dispuesto a compartir lo poco que él tenía, independientemente de que fuera el pan más barato que pudiera haber. Tenemos que aprender nosotros a ser dadivosos. Si Dios nos ha bendecido con mucho, gloria a Dios. Y si nos ha bendecido con poco, aún así podemos compartir con alguien que tenga más necesidad. Lo que sucede es que como seres humanos nos enfrascamos en nosotros mismos, y en medio de las situaciones difíciles pensamos que solo somos nosotros los que estamos sufriendo. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Si algo nos llevamos en nuestro corazón en esta mañana, es que Dios permite las circunstancias adversas a nuestra vida para probar nuestra fe. Que no seamos como Felipe, que en vez de decirle: Señor, tú puedes multiplicar la comida, o tú puedes darle comer a esta gente, no sé cómo lo vas a hacer, porque Dios es así. Dios no nos dice cómo lo va a hacer. Él lo que sí nos pide, que le creamos. ¿Cuántos dicen amén conmigo a eso? Dios quiere que como iglesia, como su pueblo, le creamos. No cuestionemos a Dios cómo lo va a hacer, porque eso solo Él sabe cómo lo va a hacer. Nuestro trabajo es creer, mantenernos firmes en la fe, y en medio de los problemas difíciles, en medio de la escasez, no se nos olvide que Él es el Dios de lo imposible, el Dios que hace posible lo imposible. La tercera lección que encontramos en este hermoso Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 1 al 13, están en los versos 10 al 13. Y aquí nos narra un milagro innegable. Sucedió un milagro que no se podía negar, porque habían muchos testigos, 5,000 varones, más sus mujeres, más sus niños. Imagínense cuánta gente había ahí. Versos 10 al 13 del Evangelio de Juan. Dice así: entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Este es un milagro extraordinario, un milagro sin dudar a dudas, porque no solo alcanzó para alimentar a esta gran multitud, sino que sobró 12 cestas llenas de todos los pedazos de pan que habían sobrado. ¿Quién podía negar este milagro? Nadie, ¿verdad? Pero déjeme decirle que aún así hubo mucha gente que no creyeron. Y en nuestros días sucede lo mismo. Jesús hace milagros delante de la gente, y hay gente que mirando los milagros no creen, o vinieron a Cristo y ahora están en el mundo una vez más, porque en el camino, quitando la mirada de Jesús, se desanimaron, porque comenzaron a ver a las personas. Déjeme decirle, donde nos reunimos las personas hay problemas,
porque somos humanos diferentes. Lo importante es, como pueblo, como iglesia, pongamos la mirada en Jesús. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que esta lección es bien importante, porque este milagro no se podía negar, pero aún así hubieron muchas personas que no creyeron. Y en nuestros días Dios quiere mostrar su poder. Dios quiere bendecir a la gente. Dios quiere hacer milagros de sanidad. Cuando los doctores dicen que no hay esperanza, Dios dice que sí hay esperanza. Pero Dios quiere que nosotros creamos. Todo depende en creer. Si creyeres, verás la gloria de Dios. No recibes porque no crees, porque hay mucha duda en tu mente. Las Escrituras nos dan muchos ejemplos acerca de cómo Dios hizo muchos milagros, pero es importante que el Señor usa lo poco que tenemos para hacer milagros sobrenaturales. Casi siempre que Dios hizo milagros de provisión, le preguntaba a las personas: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu casa? Dios comienza los milagros con lo poquito que nosotros tengamos, independientemente de qué sea lo que tenemos. Mire este ejemplo que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 2. Si lee todo el capítulo 4, se lo recomiendo. Segunda de Reyes es un pasaje de las Escrituras hermoso, que vemos cómo Dios usa lo que nosotros tenemos en casa para multiplicar. Dice Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 y 2. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 de mis hijos para siervos. Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y cuando usted lee todo el capítulo 4, Eliseo manda a esta mujer que vaya y pida vasijas vacías prestadas a todo el vecindario. Y dice que el aceite nunca cesó. Cada vasija vacía que venía era llena de aceite. El aceite estuvo fluyendo hasta que ya no quedaban más vasijas en todo el vecindario, porque ya las habían prestado a esta viuda. ¿Qué nos enseña esta escritura? Que Dios siempre comienza un milagro usando lo poquito que nosotros tengamos. Yo no sé qué tienes tú en tu casa. Yo no sé qué milagro estás esperando, pero Dios obra sobrenaturalmente, pero usando aquellas cosas escasas que nosotros ya tenemos. Hay mucha gente que quieren que Dios haga un milagro, pero se quedan sentados. Como aquella anécdota hermosa que todos hemos oído, que hubo una inundación en una ciudad y había un cristiano que en vez de abandonar su casa, se subió al techo de la casa y comenzó a orar para que Dios lo protegiera. El agua subió y llegó al techo, y llegaron los rescatistas en una lancha. Súbete porque el agua va a seguir inundando, te vas a ahogar. No, a mí Dios me va a cuidar, decía él. Él prometió cuidarme y Él me va a cuidar. Luego, cuando ya se cubrió toda la casa y el hombre ya tenía el agua a las rodillas, vino el helicóptero de los rescatistas. Le bajaron una escalera: súbete porque te vas a ahogar. No, Dios me va a cuidar. Se ahogó. Llegó al cielo antes de tiempo y le dijo: mi hijo, bienvenido, llegaste antes de tiempo. Señor, llegó a reclamar, tú prometiste que me ibas a cuidar. Yo confié en ti. Mi hijo, le dijo el Señor, ¿quién crees que te mandó la lancha para que te rescatara? ¿Quién crees que te mandó el helicóptero para que te salvaras? Fui yo. Pero tú no me creíste. Confiaste o me tentaste, en otras palabras. Porque otro ejemplo es, había un hermano en la iglesia donde nosotros fuimos formados. Teníamos reunión de oración a las 6 de la mañana. Y este hermano no tenía trabajo y siempre oraba: Señor, súpleme un trabajo. Y nosotros orábamos por su trabajo, ¿no? Pero él personalmente: Señor, súpleme un trabajo bueno, bien pagado, con un buen horario para que yo pueda seguirte sirviendo, que no sea domingo, para que yo me pueda congregar. Y su oración se repetía siempre que íbamos a orar. Y se le acercó el pastor Fabián García, el líder que nos formó a nosotros, y le dijo: hermano, ven, yo te he escuchado orar así y así y así. Déjame preguntarte, ¿qué estás haciendo tú para conseguir ese trabajo?
Se quedó callado el hermano porque no estaba haciendo nada. Entonces, como dice mi amada esposa que le decía a su papá, Dios dijo, ayúdate y yo te voy a ayudar. Y eso lo ha oído usted, no está escrito en la Biblia de esa manera, pero sí de otras maneras. Dios siempre va a obrar y va a usar lo que nosotros ya tenemos. Este jovencito tenía 5 panes y 2 peces. Y de ahí Dios hizo el milagro de la multiplicación. Jesús levantó los ojos al cielo y oró. Y el milagro sucedió. Pero qué triste que aunque era un milagro innegable, la gente, aún así muchos, no creyeron. Dice el Salmo 35, verso 2. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Yo no sé cuál es la carga que tú has venido cargando durante todo este tiempo. Comencemos desde que comenzó la pandemia hasta nuestros días, todo este año. No sé cuáles son las cargas que tú has querido llevar por tu propia cuenta. Déjame decirte que si no has confiado en Dios, estás bien cargado, porque las fuerzas humanas tienen un límite. Nosotros tenemos que aprender a echar sobre Dios nuestras cargas. Como dice aquí, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Nunca dejará caído a un justo. Jesús nos invita, dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Dios quiere que confiemos en Él y que no tratemos de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, porque nos vamos a desanimar y posiblemente nos vamos a alejar. Dios quiere confianza total. Creo que este pasaje que Dios me dio para predicar en esta mañana tiene 3 lecciones que yo le puse interés, aunque hay muchas más que son bien importantes para nosotros. La número 1 dijimos que fue que la fe de nosotros va a ser probada, así como fue probada la fe de Felipe. La número 2, la necesidad de que seamos dadivosos, de que podamos compartir lo poco o lo mucho que nosotros tengamos. En eso hay mucha bendición. Y la número 3, creamos más en los milagros, porque en nuestros días hay iglesias que, llamándose cristianas, no creen que Jesús hace milagros. Imagínense, si Dios no hace milagros, dejaría de ser Dios. Pero hay una doctrina errada en contra de los milagros sobrenaturales. Y hay sectas y aún iglesias cristianas, llamándose iglesias cristianas, que creen que los milagros solo fueron necesarios en la época de los apóstoles, porque tenían que demostrar que ellos eran los discípulos de Jesús. Pero la Escritura dice que Dios no ha cambiado, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Imagínense que Dios no hiciera milagros en nuestros días. El hecho de que no los hace es porque no creemos, pero no es porque Dios haya cambiado. Él sigue siendo el mismo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Déselo fuerte, Él se lo merece. Para concluir, aquí en este episodio de Juan capítulo 6, verso 1 al 13, encontramos un milagro que no se podía negar. Habían muchos testigos. Estaba Jesús, estaban sus discípulos, estaba esa multitud de gente que se le dio de comer. Muchos testigos, no había manera de dudarlo. Pero sin embargo, hubieron muchos que dudaron. Ese gran milagro de la multiplicación no fue suficiente para muchos incrédulos en creer que Jesús es el dador de la vida. En nuestros días es triste, pero no podemos ver los milagros suceder, las cosas sobrenaturales, porque no creemos, nos falta fe. Pero para concluir, yo quiero que se lleven en el corazón quiénes fueron los que hicieron posible este milagro. Porque nosotros podemos ser de los que facilitan que un milagro suceda, o podemos ser el obstáculo para que el milagro no suceda. Número 1, en el verso 8, los que fueron parte de los que hicieron posible este milagro, en el verso 8 de Juan 6, miramos a Andrés, que fue Andrés quien trajo el lonche de este muchachillo a Jesús. Entonces, Andrés, aunque no tenía mucha fe, fue parte de que este milagro de la multiplicación sucediera. En el verso 9 encontramos al muchacho que había venido preparado con sus 5 panes y sus 2 peces.
Este muchacho también fue parte para que este milagro sucediera, porque estuvo dispuesto a compartir lo poco que él tenía. Número 3, vemos la obediencia de los discípulos en el verso 10 de Juan 6. Jesús le dijo a sus discípulos: recuéstenlos a todos y repartan. Los discípulos, aunque Tomás no creía, aunque la fe de Andrés era débil, fueron obedientes. Y en la obediencia también se producen los milagros. Porque a veces Dios quiere hacer un milagro, pero nosotros no le obedecemos en seguir sus instrucciones. Amén. Y por último, la gente fue parte de que ese milagro sucediera. Porque la gente, la multitud, era la que tenía la necesidad de que le suplieran el alimento básico físico. Jesús es el pan de vida. Y si nosotros tenemos a Cristo, estamos completos, dice la Escritura. Ahora, la pregunta es: ¿qué clase de personas somos nosotros? ¿Somos los que facilitamos que un milagro suceda? ¿O somos los que servimos de tropiezo por nuestra incredulidad a que los milagros sucedan? Póngase de pie, lo dejo con eso en su corazón. Entre usted y Dios. Usted sabe que cuando Jesús iba a hacer algún milagro sobrenatural, de sanidad de enfermos o de resurrección de los muertos, Jesús no permitía que todos los discípulos fueran con él cuando iba a orar por los enfermos o por los muertos. Simplemente dejaba a 2 de sus discípulos que lo acompañaran. ¿Por qué? No lo sabemos, pero haciendo deducciones, de seguro él sabía que este grupo íntimo de discípulos que lo seguían a todos lados tenían suficiente fe para que los milagros sucedieran. Si nosotros oramos por un enfermo, pero hay alguien que está con nosotros apoyando y está dudando, va a ser de tropiezo. Es necesario tener fe, verdadera fe, para que los milagros sucedan. Cierre sus ojos. Yo no sé cuál es su necesidad, pero en esta mañana Dios quiere hacer un milagro en su vida. Nomás lo que necesitas es creer. Abre tu corazón, habla con tu Dios. Dios conoce tu corazón y conoce tu necesidad. Pero si tienes que pedirle perdón a Dios por tu incredulidad, este es el momento para que puedas mirar el milagro que estás esperando suceder en tu vida. Tienes que creer 100%. Dice Santiago que el que duda en lo que pide, que no crea que va a recibir nada de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana, le damos gracias, Señor, por su presencia en medio nuestro. Gracias por estas enseñanzas en esta palabra, Señor, que para nuestras vidas son importantes en nuestros días, en medio de esta situación difícil que estamos viviendo, Señor, en medio de esta pandemia. Ahora más que nunca necesitamos confiar en usted, necesitamos creer en usted, necesitamos poner nuestra mirada en usted, Señor. No queremos que nada ni nadie nos distraiga, Señor, porque queremos ver realizado ese milagro en nuestra vida, independientemente si es económico, si es de salud física, si es de unidad familiar, si es que nuestros hijos vengan a ti. Señor, nosotros aquí estamos creyendo que tú has llamado las familias completas para que te sirvan, Señor. Tal vez nuestros ojos no lo ven ahorita, Señor, pero sí creemos, podemos verlo realizado, porque tú haces lo imposible posible. Tal vez nuestros ojos están viendo a nuestros hijos descarriados y pensamos que nunca se van a arrepentir y van a venir a ti, pero lo que para nosotros es imposible, para ti, Dios Todopoderoso, sí es posible. Declaramos en el nombre de Jesús en esta mañana que los padres se vuelven a los hijos y los hijos a los padres, que tú unirás a la familia, que independientemente de lo que vean nuestros ojos, estamos seguros que nuestros hijos te pertenecen a ti. En el nombre de Jesús pedimos perdón por nuestra incredulidad, porque no creemos lo suficiente para poder recibir los milagros que estamos esperando. No es que tú, oh Padre Celestial, hayas cambiado, sino que somos nosotros los que no creemos suficiente. No tenemos la fe suficiente para mirar los milagros suceder. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Queremos creerte 100%. Sígale orando a Dios en sus propias palabras. Póngase a cuentas con Él si usted ha dudado. En lo que usted hace eso, yo quiero dirigirme a los hermanos que están conectados por medio de nuestra página de Facebook y a los que están aquí presentes en persona.
Para poder ver los milagros suceder, primero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque el pecado es un obstáculo para que un milagro sobrenatural suceda en nuestra vida. Tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y recibir a Jesús como Señor y Salvador, para que las puertas de los cielos se abran y nosotros tengamos esa comunión íntima con Dios y la confianza de poder pedir. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, esta es la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Si quieres disfrutar de la maravillosa presencia de Dios en tu vida, repite conmigo esta oración, pero hazla de todo corazón. Padre Celestial, en esta mañana reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que por amor a mí enviaste a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, a morir en la cruz del Calvario. Yo me arrepiento de todo corazón y pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que entres en él y que de aquí en adelante tú seas el Señor de mi vida. Yo creo en mi corazón que en la cruz del Calvario tú tomaste mi lugar, pero también creo que la tumba no te pudo detener. Resucitaste al tercer día y ahora estás sentado a la diestra del Padre y desde allá intercedes por mí. Y hoy confieso con mi boca que tú eres mi Señor para la gloria de Dios. Gracias por morir por mí en esa cruz. Amén y amén. Si tú por primera vez, tú que te conectaste, hiciste esa oración, te felicito. Mándanos un texto y déjanos saber. Queremos ayudarte en tu crecimiento espiritual. Si aquí con nosotros alguien hizo esa oración por primera vez, déjenoslo saber, porque queremos orar por usted, queremos ayudarle también en su crecimiento espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por su iglesia, Señor. Gracias porque somos su cuerpo, Señor. Usted compró su iglesia con su propia sangre, Señor. Por eso en esta mañana le damos gracias, Señor, porque tenemos el gran privilegio de como su iglesia, de poder disfrutar de estos tiempos hermosos en su presencia, Señor. Oramos por cada una de las familias representadas en esta mañana aquí en la iglesia y los que están en línea. Mi Dios, supla toda necesidad en sus vidas, Señor. Quite toda incredulidad, Señor, de nosotros. Ayúdenos a creerle más. Queremos disfrutar de esos milagros sobrenaturales. Queremos verlos suceder. Pero sabemos que la duda no nos lo permite. Por eso en esta mañana yo le pido una visitación especial a cada uno de sus siervos, Señor. Que aumente nuestra fe, Señor. Queremos mirar lo sobrenatural. Queremos ser parte de que los milagros sucedan. No queremos ser obstáculos porque nos falta fe. Al contrario, queremos ser instrumentos que facilitan que los milagros sucedan. Gracias por cada familia de nuestra iglesia y gracias por todos los que se conectaron a través de la línea que no forman parte de nuestra congregación Nueva Vida. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio cada domingo de congregarnos. En el nombre de Jesús le pido, mi Dios, que visite el corazón de todos aquellos que no son fieles en congregarse, que como pueblo podamos entender nuestra necesidad de congregarnos. Somos su iglesia y esa palabra significa los llamados a congregarse. Tenemos que congregarnos porque somos su pueblo, para disfrutar de su presencia, pero para también disfrutar de la comunión íntima con usted como pueblo. Gracias por lo que usted está haciendo en nuestras vidas y por lo que va a seguir haciendo. Ayude nuestra incredulidad, que nuestra fe crezca a un nivel tan grande donde podamos ver suceder las cosas sobrenaturales. Le damos la gloria y la honra en esta mañana y la iglesia dice amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Siéntese un minutito, ya estamos por despedirnos. Tengo una buena noticia que informarles, amados padres de familia. Yo sé que desde que comenzamos a congregarnos aquí afuera, ha sido un reto con nuestros niños, ¿verdad? Usted sabe que los niños son la futura iglesia y los amamos. Y especialmente a nosotros, a mi amada esposa y a mí nos duele que todo este tiempo los niños no hayan podido ser enseñados. Porque nuestra iglesia tiene un programa de discipulado de niños muy hermoso. Aquí no es cuidado de niños, es discipulado de niños. Pero hoy me dieron una buena noticia. En el mes de abril ya va a poder haber enseñanza para los niños. Pero aparte de esa buena noticia, nos pidieron ayuda.
porque la hermana Cristi Santos, que es la líder del ministerio infantil, va a necesitar ayuda. Así que si alguien de ustedes siente en su corazón colaborar en el discipulado de niños, si tiene ese llamado, porque yo sé que hay personas que tienen el llamado y otros tal vez no lo tenemos, pero hay personas que se sienten atraídos de ser parte importante en la vida de los chiquitos. Imagínese como maestro de niños la satisfacción que se adquiere saber que a temprana edad usted fue útil para que ese niño o niña crezcan y en el futuro sean grandes hombres y mujeres de Dios. Así que les seguiré avisando el día exacto, pero va a ser en el mes de abril, no me dijeron todavía. Están esperando que las escuelas se abran y ya a fines de este mes creo que se van a abrir, pero sí me dijeron que es en abril. Así que, ¿cuántos les da gozo eso? Amén. Ya nuestros niños van a poder ser instruidos también. Y gracias por colaborar con sus niños de que estén sentaditos en orden. Yo sé que como padres a veces no nos gusta que nos digan nada a nuestros hijos, ¿verdad? Por eso les digo, fue un reto todo este tiempo. Pero Dios ha sido bueno, aquí estamos. Y ahora esa buena noticia creo que nos va a alegrar a todos. Y también ya hay planes de que podamos volver adentro. También no sé la fecha, pero ya estamos en eso. Así que pónganse de pie, vamos a orar y nos vamos a despedir para irnos a casa. Señor, una vez más le damos gracias en este momento por su presencia en nosotros. Gracias por su palabra que en esta mañana, Señor, yo sé que nos habló a nuestras vidas. Permítanos disfrutar de su presencia el resto del día. Que como familia, Señor, estemos unidos, poniéndole a usted en primer lugar para que usted pueda suplir todas las demás cosas. Nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. Llévenos con bien a casa, Señor. Líbrenos de todo mal. Ayúdenos a disfrutar de su presencia. Ayúdenos a creerle más, Señor, que podamos mirar lo imposible suceder, porque usted es el Dios de lo imposible. Le damos gracias en esta mañana en el precioso nombre de Jesús. La iglesia dice amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Es una bendición poder estar con ustedes. Seguimos ocupados toda la semana de lunes a domingo, así que conéctese a nuestra página. Amén.